cansado de mi cara, les pido disculpas, pero bueno, ya esta es la última charla de este módulo. Bueno, como introducción, el hepatocarcinoma, tumor primario hepático maligno más frecuente, quinta neoplasia y tercera de mortalidad por cáncer, cirrosis, pero como factor predisponente por lejos principal. ¿Sí? Estos pacientes que nosotros recibimos, les diría que todos o casi todos tienen cirrosis, y este es el grupo de pacientes que recibimos nosotros para estudiar, tanto sea para screening o pesquisa de hepatocarcinoma, o bien para definir criterios diagnósticos que así lo determinen, ¿no? El trasplante hepático continúa siendo la mejor opción terapéutica en la actualidad. Trata dos enfermedades básicamente, trata el cáncer, en este caso el hepatocarcinoma, y trata la enfermedad subyacente que es la cirrosis. Así que, como veremos luego, algunos pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma que califican para trasplante hepático, y los estudios por imágenes tienen enorme impacto e implicancia en el manejo global de estos pacientes, que incluye incluso adjudicación de órganos, prioridad en lista de espera de trasplante y demás. Así que tiene implicancias desde el punto de vista de otorgar justicia muy fuerte, y es una gran responsabilidad para nosotros como radiólogos, ¿no? Este es un hígado explantado de un paciente con cirrosis y hepatocarcinoma. Fíjense en el terreno en el cual tenemos que trabajar para tratar de pesquisar o de caracterizar un hepatocarcinoma. Un hígado completamente heterogéneo, irregular, innumerable cantidad de nódulos. La enorme mayoría de estos nódulos son nódulos regenerativos, displásicos, grado leve, grado moderado o severo, pero en esta secuencia de hepatocarcinogénesis, desde nódulo regenerativo a nódulo con displasia leve, moderada, severa, en algún punto caemos en el hepatocarcinoma, y ahí es donde tenemos que estar atentos de encontrarlo y que no se nos pase. Bueno, el diagnóstico de hepatocarcinoma, guías de recomendación múltiples. Los grupos más fuertes vienen del grupo de Barcelona, de BCLC, del Barcelona Cancer Group. En el año 2000, las primeras guías de recomendación, auspiciadas por la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, ya nos decían que una lesión que tenga un tamaño más de 2 centímetros y que tenga hallazgos típicos en 2 métodos por imágenes era suficiente para realizar diagnóstico de hepatocarcinoma sin necesidad de biopsia, sin requerir una biopsia de confirmación. Con lo cual, eso fue un cambio de paradigma en el diagnóstico de esta enfermedad. Pasan aproximadamente 10 años, en el año 2010, las mismas guías revisan la evidencia que había en la bibliografía, donde nuestros métodos por imágenes mostraban mucha más confianza diagnóstica, y ahora no nos piden que haya 2 métodos por imágenes concordantes en tumores de más de 2 centímetros, sino que con un tamaño más de 1 centímetro y hallazgos típicos en un solo método por imagen es suficiente para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Fíjense que en estos 10 años se reduce a la mitad los requerimientos que nos exigen para diagnosticar esta enfermedad. En 2018 se actualizan estas guías de la Asociación Europea y se convalidan los mismos hallazgos radiológicos. Bueno, en Estados Unidos también esta es la historia un poquito de las guías europeas, la Asociación para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. En el año 2005 el diagnóstico que solicitaban era un diagnóstico con criterios imagenológicos clásicos, es decir, realce arterial y washout en fase portal o tardía en una lesión más de 1 centímetro, no requería biopsia. Año 2010 y 2011 se sostienen estos criterios diagnósticos, y a partir del año 2018, con el fuerte impulso que produjo la llegada del IRRAS y estos reportes normatizados, es que se incorpora al algoritmo diagnóstico de los hepatocarcinomas en pacientes con cirrosis la utilización del sistema de reporte normatizado LIRRAT, ¿sí? Ya no solicitan exclusivamente realce arterial y washout en fase portal en lesiones más de 1 centímetro, sino que incorporamos el sistema LIRRAT para diagnóstico. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en la Argentina también guías del año 2015 son estas, ahora están en desarrollo guías que se van a actualizar, básicamente no cambian demasiado. La Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado recomienda adoptar el sistema LIRRAT para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Digamos que de alguna manera lo que nos están diciendo desde todos lados es que cuando informemos a un paciente con cirrosis en el cual tenemos que caracterizar un nódulo hepático, apliquemos sistema LIRRAT.
¿sí? Esto va a tener impacto en el manejo del paciente, requerimiento o no de biopsia, cirugía, incluso el INCUCAI cuando otorga puntaje adicional a los pacientes en lista de espera, si nosotros informamos adecuadamente van a tener prioridad. Bueno, el IRRADS es una iniciativa del Colegio Americano de Radiología. Las premisas son las que ya conocemos para el resto de los reportes normatizados: implementar una terminología uniforme, estandarizar la interpretación y el reporte de los estudios, mejorar la comunicación, esto es fundamental, entre los distintos profesionales intervinientes, es decir, que todos llamemos de la misma manera a todo, que todos llamemos realce arterial a lo mismo, que todos llamemos washout portal o tardío a lo mismo, y de esta manera vamos a reducir lo que es la variabilidad de interpretar estas lesiones y la tasa de error diagnóstico. Es importante saber a quién aplica el IRRADS. Aplica para pacientes con riesgo elevado de desarrollar un hepatocarcinoma, es decir, pacientes con cirrosis o pacientes con virus B crónico que no desarrollaron cirrosis. Sin embargo, el virus B tiene una gran capacidad hepatotropa, es decir, tiene capacidad de desarrollar hepatocarcinoma salteándose el paso a la cirrosis, con lo cual el IRRADS aplica para pacientes virus B. Esto es importante también, no aplica a pacientes que tengan cirrosis consecuencia de desórdenes vasculares, como vimos antes. Puede ser un Budd-Chiari muy avanzado que desarrolló cirrosis, una fibrosis hepática congénita, no apliquen el IRRADS a esos pacientes y no aplica para pacientes menores de 18 años. ¿Qué nos dice el IRRADS? Que podemos usar tomografía computada o resonancia magnética dinámica. Tenemos estas categorías, desde una lesión definitivamente benigna a una lesión definitivamente maligna. También se incorpora en las últimas versiones del IRRADS una lesión maligna con el prefijo M, pero que no es definitivamente hepatocarcinoma. Puede ser colangiocarcinoma, puede ser una metástasis, pensamos que es algo maligno, pero no es un hepatocarcinoma, con lo cual esos pacientes no se benefician de puntaje adicional en el sistema MED que les puede otorgar prioridad a un trasplante. Esta es la tabla diagnóstica clásica que todos vieron y que todos conocen. Criterios mayores. En primer lugar, lo que les diría es que vean si es una lesión hipervascular, si tiene refuerzo en fase arterial o si no tiene refuerzo en fase arterial, y el resto de los tres criterios adicionales: realce capsular, refuerzo, lavado o crecimiento superior al umbral. De acuerdo a estos elementos diagnósticos, nosotros vamos a categorizar a las lesiones en este grupo del sistema IRRADS. Bueno, habíamos dicho que los criterios mayores son realce arterial, washout y cápsula en un paciente con cirrosis, hígado izquierdo, como vimos antes, acuérdense, el 2-3 grande y el 4 chico, esto es cirrosis, vena porta abierta, una lesión hipervascular con refuerzo en fase arterial, tenemos un criterio. En fase portal muchas veces no van a encontrar washout y eso no tiene que desesperarlos, por el contrario, esto es un elemento que nos indica que en estos pacientes sí o sí tenemos que hacer una fase tardía o redistribución, porque en muchísimos casos el washout lo documentamos claramente en la fase tardía, donde incluso le vemos la cápsula perfectamente definida en esa fase tardía. Una imagen magnificada que nos muestra lo mismo. Entonces el ejercicio que tenemos que hacer habitualmente es ver el tamaño, mide más de 2 centímetros, ya nos ubicamos en esta categoría porque es una lesión hipervascular. Acá podemos inferir que existe algo de washout en fase portal, pero acá no hay dudas de que existe washout y no hay dudas de que existe una cápsula, así que si tenemos una lesión más de 20 y tenemos dos criterios mayores, es decir, cápsula y lavado del realce, es decir, washout, tenemos un IRRADS 5, sin lugar a dudas. Acá hay una pequeña diferencia en lo que significa el IRRADS 4 versus el IRRADS 5, lesiones entre 10 y 19 milímetros que tengan refuerzo arterial no en anillo, como es este caso, y que tengan uno solo de estos dos elementos, se inscriben en un IRRADS que podría ser categoría 4 o categoría 5. Lo que nos dice el IRRADS es que cuando tenemos washout o lavado, estos pacientes deben ser categorizados como el IRRADS 5, es decir, realce arterial 10 a 19 milímetros. Vemos si el criterio adicional mayor es washout, es un 5. Si es cápsula, es un 4.
Bueno, otro caso, en esta ocasión, para mostrarles la implicancia o la importancia que tiene el advenimiento del desarrollo del IRRADS, ¿no? Este paciente, para los criterios del Grupo de Barcelona y la Sociedad Europea, no era considerado como HCC. ¿Por qué? Porque no tenía los criterios que les comenté previamente. Tiene realce arterial, pero no tiene washout. Fase portal, lo esperamos hacia la fase tardía, y la verdad que yo acá no diría que tiene washout. Es decir, este paciente no califica como hepatocarcinoma para la Sociedad Europea, que ahora sí está adquiriendo el sistema del IRRADS. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos esta nomenclatura, vemos que es una lesión más de 20 milímetros, con realce arterial, que si bien no tiene washout, califica como un IRRADS categoría 4. El explante de este paciente mostró un hepatocarcinoma, ¿sí? ¿Qué pasa con los nódulos hipovasculares? Bueno, los nódulos hipovasculares que no tienen realce en fase arterial, ¿sí? Y esto es un punto importante a tener en cuenta. ¿A qué llamamos realce arterial o lesión hipervascular? Aquella cuyo realce o cuyo refuerzo sea superior al parénquima hepático en ese tiempo vascular. Es decir, en la fase arterial, como se ve acá, la lesión tiene que realzar más del parénquima normal, con lo cual a esta lesión la ubicamos en este espectro, en lesiones que no realzan con el contraste intravenoso, e intentamos buscar categorías adicionales mayores que puedan otorgarle un puntaje determinado en el IRRADS. Vemos que tiene washout, y acá también es importante a qué denominamos washout: a que la lesión tenga densidad inferior al resto del parénquima en el tiempo vascular portal o tardío. Así que si ustedes comparan esta lesión con el resto del hígado sano o normal, esto está más negrito, está más hipodenso, con lo cual esto tiene washout. No tiene realce arterial, pero sí tiene washout. El Grupo de Barcelona nos diría que esto no es un hepatocarcinoma. IRRADS nos dice que es categoría 4, el explante otra vez nos mostró un hepatocarcinoma. Así que todos estos ejemplos que les muestro apoyan un poquito la necesidad de utilizar el sistema IRRADS para encuadrar adecuadamente a estos pacientes. Otro criterio mayor es el crecimiento. Fíjense esta tomografía computada del año 2017, una lesión de 11 milímetros. Y en el año 2018, en marzo, creció a 19 milímetros y tiene washout. Esta lesión en seguimiento tiene otro criterio mayor, que es crecimiento superior al umbral. ¿A qué se llama umbral? Que crezca más del 50% del tamaño que tenía en el estudio 6 meses previo. Bueno, criterios auxiliares. Los criterios auxiliares, lo que nos dice el IRRADS es que tienen que aplicar a discrecionalidad, es decir, a criterio del médico interviniente u observador que está evaluando estos pacientes, ¿sí? No entran como categorías mayores, pero sí pueden o no favorecer digamos, el upgrade a una categoría superior, o incluso si uno encuentra muchos criterios auxiliares a favor de benignidad, puede disminuir la categoría. Lo que sí nos dice el IRRADS es que los criterios auxiliares nunca nos pueden subir de un IRRADS 4 a un IRRADS 5, ¿sí? Esa es, digamos, la única objeción que ponen a la utilización de los criterios auxiliares. Todos estos son a favor de hepatocarcinoma, y la verdad que fíjense que la mayoría de estos criterios auxiliares a favor de hepatocarcinoma son demostrados a través de la resonancia magnética. Y acá otro punto a favor del uso de resonancia magnética para estos pacientes. Si bien el IRRADS no hacía distinción entre tomografía computada y resonancia, la posible utilización de los criterios auxiliares nos indica que este método tiene alguna ventaja. A favor de benignidad, reducción del tamaño, sin distorsión de vasos, que tenga siderosis. Recuerden que los nódulos regenerativos en general son sideróticos, tienen hierro, blancos en T1, negros en T2, eso nos baja un poquito hacia benignidad, el resto hacia malignidad, ¿no? Restricción de difusión, que sea hiperintenso en T2, que tenga grasa, por algunos subtipos de HCC con grasa, y las lesiones nódulo en nódulo. Hallazgos auxiliares, en esta lesión hipervascular, un hígado cirrótico con ascitis, levemente hiperintenso en T2, es un hallazgo auxiliar a favor de malignidad, leve restricción en secuencia de difusión, a favor de malignidad. Grasa intralesional, estos son tumores que se denominan clear cell, es un tumor, es un hepatocarcinoma con un menor grado de invasión vascular y con un pronóstico un poco mejor. Y acá sí encontramos caída de señal en secuencia fuera de fase,
muy parecido a lo que veíamos en los adenomas HNA-FA1, pero mucho más irregular, en un hígado francamente cirrótico, con un 2-3 grande y con nodularidad, con lo cual este criterio de grasa auxiliar también a favor de hepatocarcinoma, que es en definitiva lo que tuvo este paciente. Hepatocarcinoma moderadamente diferenciado con esteatosis citoplasmática. Vemos otro ejemplo, una lesión en el hígado izquierdo, masculino de 63 años, cirrosis por NASH. Es la esteatohepatitis, la verdad que lo estamos viendo con mucha frecuencia hace unos años. Las cirrosis que no se conocían en la etiología eran denominadas criptogénicas. Hoy por hoy las cirrosis criptogénicas disminuyeron enormemente y se conoce que corresponden a pacientes con hígado graso no alcohólico que desarrollan esteatohepatitis, y la esteatohepatitis hoy por hoy es una causa importantísima de cirrosis, casi a la altura del virus C y más que el alcoholismo sin duda. Y vemos un nódulo ecográfico por el cual se pide tipificarlo por tomografía computada, una lesión que es hipovascular. No podríamos decir que esta lesión realza más que el hígado que está alrededor, y sí tiene washout, tiene una lesión de 12 milímetros, con lo cual esto para nosotros es un LIRADS 3, ¿no? Menos de 20 milímetros, sin realce arterial, pero con un solo elemento adicional, LIRADS 3. Estos pacientes se manejan de manera multidisciplinaria, no se asumen como hepatocarcinoma porque nuestra categorización así no lo indicó. Sin embargo, cuando pasamos a la resonancia magnética vemos que tampoco es una lesión hipervascular, casi que no realza, sí tiene washout, y en este caso vemos grasa. Secuencia en fase, secuencia fuera de fase, vemos caída de señal en la secuencia fuera de fase, y recordemos que era uno de los criterios auxiliares, con lo cual del LIRADS 3 por resonancia magnética pasamos al LIRADS 4, no solo por la grasa, sino porque es levemente hiperintenso en T2 y porque restringe levemente en difusión. Así que este paciente lo tuvimos que estudiar por 2 métodos por imágenes para confirmar que se trataba de un hepatocarcinoma, y lo que definitivamente fue un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado, grado histológico 2. Nódulo en nódulo. Otro hallazgo auxiliar a favor de hepatocarcinoma. Esto es ni más ni menos que la hepatocarcinogénesis normal que sucede en pacientes que tienen nódulos regenerativos. La inflamación crónica produce cierto grado de displasia, que es leve, moderado o severo, y termina apareciendo dentro de ese nódulo displásico severo un foco de hepatocarcinoma. Eso es lo que se conoce como signo del nódulo en nódulo, secuencia T1, secuencia T2. Esta gran lesión hiperintensa en secuencia T1 es un nódulo siderótico, tiene hierro, en secuencia T2 es negro. Sin embargo, adentro de ese nódulo encontramos algo distinto, se comporta de otra manera. Es hipointenso, es hiperintenso y restringe enormemente en secuencia de difusión. Esto es un nódulo en nódulo, esto es un criterio auxiliar a favor de hepatocarcinoma. Esto es un hepatocarcinoma dentro de un gran macronódulo de regeneración o displásico o lo que sea. Ese nodulito, o no tan nodulito, realza en fase arterial, tiene washout y tiene cápsula. Otro hallazgo auxiliar a favor de hepatocarcinoma, y es que está descrito en la última actualización del LIRADS, año 2018, es que no capte el hepatocarcinoma el contraste hepatoespecífico, ¿sí? Hay bastante controversia y polémica acerca de la utilización de contrastes hepatoespecíficos para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Hoy por hoy la verdad que no está avalado ni aceptado su uso porque tiene diferentes interpretaciones. Se presume o se puede especular de que los hepatocarcinomas muy bien diferenciados tienen hepatocitos sanos, tienen en su membrana marcadores que expresan OATP1 y podrían llegar a retener algo de contraste hepatoespecífico. Los tumores que se van desdiferenciando pierden esa capacidad de los hepatocitos normales y no captan el contraste hepatoespecífico, como es lo que vemos habitualmente en los pacientes que le realizamos contraste hepatoespecífico en búsqueda de hepatocarcinoma, ¿sí? De hecho, es muy difícil diferenciar un nódulo displásico que conserva hepatocitos sanos de un hepatocarcinoma de bajo grado. Ambos podrían retener cierto contraste hepatoespecífico, no lo utilizamos, la verdad, de rutina. Un ejemplo a favor de benignidad, esto nos podría ser
un descenso en la categorización LIRADS y es encontrar un nódulo con hierro, siderótico, blanco en T1, negro en T2. Una categoría adicional que nos solicita LIRADS es que exista tumor en vena. ¿Por qué? Porque después, en cuanto al algoritmo de manejo terapéutico de estos pacientes, tiene implicancias en cuanto a cómo se va a abordar el tratamiento. El tumor en vena puede ser en las venas suprahepáticas o en la vena porta. Fíjense este enorme tumor por tomografía y por resonancia magnética, cómo encontramos invasión de las venas suprahepáticas, de la vena cava inferior, que no se opacifica con el contraste en fase portal ni tardía. En general estos trombos son tumorales desde luego y en general realzan con el contraste en fase arterial, ¿sí? A diferencia de un trombo blando como puede ser por un estado de hipercoagulabilidad donde nunca vamos a encontrar refuerzo dentro del trombo, ¿sí? De todas maneras, en forma práctica les diría que paciente con trombosis venosa en el contexto de cirrosis y hepatocarcinoma hay que asumirlo como invasión vascular neoplásica y no pensar en un trombo blando que sería algo medio descabellado, ¿no? Vena porta en este caso, lo mismo, fíjense la vena porta, rama anterior derecha, rama posterior derecha, rama izquierda expandida, intenso refuerzo, es un trombo neoplásico sin lugar a duda, uno podría inferir que existe washout del trombo, pero bueno, se amolda completamente a la vena porta derecha. LIRADS-M nos solicita también este sistema de categorización, que apliquemos criterios cuando pensamos que el paciente tiene una neoplasia maligna, pero no se trata de un hepatocarcinoma. Como les dije, en general estos tumores pueden ser colangiocarcinomas o un fenotipo o un tumor que se denomina bifenotípico, es decir, tienen mezcla de colangio y mezcla de hepatocarcinoma. El pronóstico de estas lesiones es mucho peor al del hepatocarcinoma. Estos pacientes no se benefician de puntaje adicional en el sistema MELD para ordenarlos en lista de espera de trasplante, con lo cual si uno encuentra un LIRADS-M, en vez de favorecer al paciente, no lo estamos favoreciendo. Y de alguna manera estamos haciendo un diagnóstico de algo adecuado. Es decir, tenemos que prestar gran importancia en definir si se trata de una lesión que pensamos que es un LIRADS-M y así documentarlo. Lo que nos dice el LIRADS es que en vez del realce tipo mosaico que encontramos en el HCC, tenemos un realce de tipo anular. Como vemos habitualmente en las metástasis, con este aspecto tipo diana, ¿sí? También que haya infiltración difusa, que haya isquemia o que haya necrosis. Les diría que el tipo de realce anular periférico con aspecto de diana es lo que desalienta al diagnóstico de hepatocarcinoma en pacientes con hígado cirrótico y probablemente ponerles una categoría M. Ustedes dirán, bueno, ¿qué precisión o qué performance diagnóstica tiene la categorización LIRADS? Bueno, esto es un metaanálisis publicado este año, donde los distintos trabajos vieron que la correlación entre la evaluación imagenológica pre-explante o pre-biopsia mostraba una enorme concordancia en los pacientes que fueron categorizados como LIRADS-5 con la histología demostrada tanto en el explante como en la biopsia, con lo cual cuando uno coloca un LIRADS-5 uno tiene un 98-99% de precisión de que realmente se trata de una hepatocarcinoma. Obviamente esto baja un poquito a un 80% en LIRADS-4 y demás. Tomografía versus resonancia magnética, la verdad que se parecen bastante, ¿no? Los réditos diagnósticos de ambos métodos. Poquito más eficiente la resonancia magnética en lesiones más pequeñas, pero la verdad que ambos métodos son muy eficientes. Como les dije, la resonancia probablemente por estos hallazgos auxiliares sea un poquito mejor. Y la resonancia es un poquito mejor también porque tiene no solo esto que nosotros denominamos un estudio multiparamétrico, como nos gusta llamarlo, ¿no? Multiparamétrico porque no solo evaluamos anatomía, sino que evaluamos perfusión y de alguna manera inferimos función de lesiones cuando hay restricción en la difusión. Entonces, una lesión que es francamente hiperintensa en secuencia T1, cuando ponemos contraste intravenoso, la verdad que acá nos costaría a todos decir si esto realzó o no realzó. Hacemos la técnica de sustracción que nos permite hacer la resonancia magnética y si es negro, esto lógicamente asumimos como refuerzo verdadero y esto deja de ser un nódulo regenerativo o displásico y ya consideramos que hay refuerzo. Fíjense que es levemente hiperintensa en T2 y restringe en difusión.
No hay dudas de que esto es un hepatocarcinoma y no un nódulo displásico. Otro ejemplo de la técnica de sustracción, la verdad que es muy útil, ¿no? Fíjense esta gran lesión. Cuando le ponemos contraste, bueno, uno piensa o infiere que esto realzó, pero tenemos que documentarlo realmente porque tiene enorme impacto decir que tiene o no realce arterial. En la técnica de sustracción vemos perfectamente cómo se ve reforzando lo mismo que este otro hepatocarcinoma que no era hiperintenso y no teníamos tanta dificultad diagnóstica. Esta es la conducta según la categoría del LIRADS que apliquemos. LIRADS 5 se confirma HCC, discusión en equipo multidisciplinario. El LIRADS 4 no es contundente o no es definitivo para hepatocarcinoma, con lo cual también se discute en equipo multidisciplinario y en muchas ocasiones puede incluir una biopsia. Acá sí estaría indicada una biopsia para tratar o no de confirmar que esa lesión que vimos se trata de HCC. LIRADS 3, otra situación problemática que encontramos, lo que nos recomiendan actualmente es realizar un método alternativo. Si usamos tomografía, hacer una resonancia en 3 o 6 meses. LIRADS 1 y 2 benigno. Ya estamos terminando, si no me equivoco, un poquito más. Bueno, BCLC, como les dije, es el grupo de Barcelona, con líderes mundiales del manejo de esta patología, del Hospital Clínic, y ellos establecieron estos estadios pronósticos y terapéuticos que se basan en el estatus clínico del paciente, en el performance clínico, en el estado tumoral, volumen tumoral que tienen los pacientes y en la función hepática. Dividen a los pacientes en estas 5 categorías: estadio muy temprano, estadio intermedio, estadio avanzado y terminal. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, para el estadio muy temprano, nódulo único menos de 20 milímetros, paciente califica para trasplante o, para resección. Les diría que es la única categoría donde la resección está indicado en pacientes con hepatocarcinoma, estadio muy temprano. Cuando pasamos al estadio temprano, son nódulos únicos, más de 20 milímetros, sería un T2, o bien 3 nódulos menos de 30 milímetros. ¿Sí? Esto es más de 20, pero que no llegue a 50. Esto estaría dentro de lo que se denominan criterios Milán, que son los criterios de trasplantabilidad de los pacientes. Estadio intermedio, avanzado y terminal ya no califican para terapias con intención curativa, sino que califican para quimioembolización, tratamiento sistémico con drogas, sorafenib o cuidados paliativos en el estadio terminal. Así que es muy importante que nosotros no solo diagnostiquemos el hepatocarcinoma, sino que también tratemos de incluirlo en estos 5 perfiles de categorías para el tratamiento según las recomendaciones. Este es un paciente con una lesión en el hígado izquierdo, menor de 20 milímetros, performance clínico 0, función hepática conservada. Esto es un estadio muy temprano, califica para resección, que de hecho es lo que se hizo. Otra vez el cirujano me prometió la pieza y no me la dio, así que la prometo para la próxima, pero bueno, ahí está la seccionectomía lateral izquierda en este paciente. El estadio temprano son pacientes que realmente son candidatos a trasplante hepático con los criterios que se denominan de Milán. Les diría que este es el grupo de pacientes más importante, en el cual más tienen que hacer hincapié en tratar de no solo diagnosticar correctamente el paciente, sino tratar de determinar que están incluidos dentro de este subgrupo. Es un tumor hasta 5 centímetros o 3 tumores que cada uno de ellos no supere los 3 centímetros. No tiene que haber invasión vascular, no tiene que haber enfermedad extrahepática, y este es el viejo y famoso estudio de Mazzaferro del año 96, si no me equivoco, que estableció justamente los criterios de Milán, que dijo que estos pacientes que se incluyen en el estadio temprano tienen una supervivencia a los 5 años con el trasplante excelente, 70%. Entonces, a estos pacientes se les brinda puntaje adicional en el sistema de ordenamiento, que es el sistema MELT, priorizan la lista de espera para trasplante y se trasplantan antes que otros pacientes que no tengan hepatocarcinoma. Así que muchas veces los hepatólogos nos dicen que les hacemos un favor si les diagnosticamos un tumor dentro del criterio Milán, pues se van a trasplantar antes que otros pacientes que están esperando con cirrosis pero con un MEL bajo. ¿Qué hacemos? Contamos el número de lesiones, que no supere 3 lesiones y que la lesión más grande no supere, o si es una lesión única, perdón,
que no supere 5 centímetros. Este es el estadio intermedio. Acá ya sí se considera irresecable. En el estadio irresecable tenemos múltiples lesiones, más de 5 centímetros, más de 3 lesiones. Estos pacientes califican para quimioembolización, DC bits, que es lo que se usa en la actualidad. Estadio avanzado, la sobrevida 10 meses, invasión vascular, vena porta, vena porta, vena porta, tratamiento sistémico, drogas, pronóstico pobre, y en estos grupos de pacientes, pronóstico pobrísimo, sobrevida a los 3 meses. Acá sí, el performance status es 3 o 4 y disfunción hepática, obviamente no trasplantable, con grandes lesiones en todo el hígado. Bueno, como objetivo entonces, detectar y caracterizar, aplicar sistema de LIRADS menos de 1 centímetro, seguimiento ecográfico. Nosotros no podemos caracterizar con certeza diagnóstica o con confianza lesiones menos de 1 centímetro, así que si nos piden no lo debemos hacer. Sí, las lesiones más de 1 centímetro. Resonancia o tomografía indistinto. Estudios dinámicos y acordarse de incluir a los pacientes en esta categorización que les mostré del sistema del Grupo de Barcelona para ver dónde cuadran y qué tratamiento van a recibir. Muchas gracias.